profundo donde no puedo hacer pie. Pero luego en el versículo 13 dice, pero yo a ti oraba, oh Yahweh, al tiempo de tu buena voluntad, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Señor, escúchanos. Conmigo yo saltaré los muros. Conmigo ejército derribaré. Conmigo yo saltaré los muros. Conmigo ejército derribaré. En la diestra mis manos, en la diestra mis manos para la batalla. Puedo tensar con mis brazos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres que mi libertador. A ver, quiero escuchar esa voz de con Dios. Así es, saltamos todo el pájaro. Con mi Dios, ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios, ejército derribaré. En la diestra mis manos, en la diestra mis manos para la batalla.
Dios se derramaría sobre toda esta generación y produciría manifestaciones espirituales extraordinarias. Era aquel pueblo que te ama, era aquel pueblo que te adora, era aquel pueblo que te teme y por tanto es entendido del pacto que tú afirmaste en Abraham, Dios mío, y has continuado en nosotros, la simiente de Abraham, el primogénito nuestro Señor, y luego nosotros, los que ya vivimos para siempre, los que ya estamos establecidos en el Espíritu, aquellos para los cuales ya no hay más condenación, más acusación, más separación, más culpa, aquellos que no podemos ser presos de ninguna acusación y por tanto caminamos libres, caminamos siempre con la frente levantada, entendiendo que este es el tiempo de nuestra redención.
más fruto. Señor, en este momento de adoración, esa es nuestra oración. Necesitamos ser limpiados de todas aquellas cosas que nos impiden y nos van a impedir durante el desarrollo de la palabra, en la exposición que vamos a hacer de tu palabra. Van a sacar claridad a la voz del Espíritu, van a ser opaco, van a quitar nitidez en el consejo de Dios. Es por eso, Señor, que vengas ahora, pedimos para limpiarnos, ponemos nuestro pecado, nuestras cargas, aquellas cosas que se han repetido, aquellas cosas que no voluntariamente, pero a causa de nuestra torpeza, hemos infligido, Señor. No queremos ser pecadores conscientes, como dice el apóstol Pablo, no queremos practicar estas cosas porque sabemos que el que las practica no verá el reino de los cielos, pero sí somos torpes, Señor. Por más que tu palabra en el libro de Isaías dice que este camino, por torpe que fuésemos, no nos perderíamos. Sabemos que no nos perdemos, porque tú nos llevas de la mano, tú nos haces atravesar toda clase de territorios con tu ayuda, con tu guía, con tu impulso, sustentado por tu palabra, Señor. Pero necesitamos esa limpieza porque queremos, como cuerpo de Cristo y en nuestra vida individual, llevar fruto y llevar más fruto y llevar mejor fruto. A vosotros estáis limpios, dijo el Señor, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en mí, yo soy tu Dios y sé Jehová. En plena tribulación, yo soy quien te guardará. Hijo mío, no temáis, yo seré tu ayudador. No tengáis temor, yo tu mano tomaré. Permaneced en mí, yo soy tu Dios y sé Jehová. En plena tribulación, yo soy quien te guardará. Hijo mío, no temáis, yo seré tu ayudador. No tengas temor, yo tu mano tomaré. Entre muchos yo te vi, te llamé, por eso mío eres tú. Mío eres tú, y yo soy Jehová tu Dios. Para mí tú eres un tesoro que no tiene igual. Soy Jehová tu Dios que siempre te amará. Entre muchos yo te vi y te llamé, por eso mío eres tú. Mío eres tú, y yo soy Jehová tu Dios. Para mí tú eres un tesoro que no tiene igual. Soy Jehová tu Dios que siempre te amará. Una vez más, entre muchos yo te vi y te llamé, por eso mío eres tú. Mío eres tú, y yo soy Jehová tu Dios. Para mí tú eres un tesoro que no tiene igual. Soy Jehová tu Dios que siempre te amará. Soy Jehová tu Dios que siempre te amará. Soy Jehová tu Dios que siempre te amará. Señor, te bendecimos, gracias. Exaltamos tu grandeza, Rey. No hay otro como tú, no hay tan grande, no hay tan fuerte, no hay tan glorioso. Mi Cristo, mi Rey, nadie hay como tú. Toda nuestra vida queremos exaltar las maravillas de tu amor,
gloria para con nosotros, aquella que preparaste para el Señor desde antes de la fundación del mundo y para la cual nosotros también estamos incluidos, Señor. Ayúdanos a alcanzar esa condición que nos permita, Señor, en el día de la eternidad, sentarnos en tu trono, como dice Apocalipsis capítulo 3, que compartiríamos el trono con nuestro Señor. Un pensamiento que nos abruma en este momento, Señor, pero que sabemos que es una promesa tuya real. Así dijo Yahweh: en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de vida. Señor, anhelamos y deseamos con toda nuestra alma ver ese tiempo en que todo camino, todo monte y toda calzada sea levantada. Y aquí vienen días, dice el Señor, que vendrán de lejos, los del norte y los del sur. Cantad alabanza a los cielos, que alegra de tierra y pronunciad en alabanzas, oh montes, porque Yahweh ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Gracias por la consolación, Señor, que vos venís y traes cada día a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Gracias por esa paz que nos libra de ansiedades, porque sabemos que esa formación, ese depósito de gloria tiene un propósito, que no es quedar en nosotros, que no sea un consuelo estancado, que no sea un consuelo frenado, sino que sea un consuelo con el cual consolemos a otros de la misma manera en la que fuimos consolados. Escucha la oración de nuestro corazón, que deseamos, Dios mío, que tú pongas en tu buena voluntad, que muchos alcancen conocimiento de tu salvación, que muchos vengan a los pies de Yahshua, tu Hijo, Señor, aquel que tiene la plenitud de la autoridad y la representatividad del Padre eterno, inconocible e invisible en esta creación, para lo que es visible e invisible, pero en esta creación levantamos los ojos a Yahshua, para que Él, por su intercesión, haga llegar estas adoraciones a nuestro Padre. Señor, ten misericordia. Y Cristo, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo los cielos con su palmo, con 3 dedos junto el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Yahweh o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio?
Él enseñó ciencia, Él mostró la senda de la prudencia. Señor, en ti está la autoridad, el dominio, el poder, la potestad, la gracia, el favor, la excelencia, el esplendor, la grandeza, el reino inconmovible es tuyo. Y por eso queremos una vez más, con la conciencia de tu grandeza, con la conciencia de tu intensidad, con la conciencia de tu amor y de tu gran gracia, decir: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, poder, fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das. Señor, Señor, te pertenecemos, te amamos, fortaleza nuestra, roca nuestra, castillo nuestro, nuestro refugio, nuestro manantial de vida, nuestro auxilio constante, nuestro eterno reposo, nuestra seguridad infinita, nuestra vara de poder, nuestra roca firme. Señor, te exaltamos, te bendecimos, Señor, te alabamos, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David dijo: invocaré a Yahweh, que es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Señor, pertenecemos a ti. Señor, rendimos nuestra vasija. Dios mío, volcamos ese perfume a tus pies, Señor, conscientes de que la eternidad nos pertenece como un regalo de tu mano. Pertenezco a ti, Señor, mi Dios. Y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí, y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti.
copa que hace temblar a Satanás, es una copa que hace temblar a nuestra última carne, Señor. El Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, le dice Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, dijo el Señor, y también sabéis el camino. Señor, te bendecimos. Sabemos que esa promesa de salvación es firme para nosotros. No depende, Dios mío, de lo que hagamos o dejemos de hacer. Depende de tu increíble, asombrosa elección, papá. Pero queremos alcanzar la mayor recompensa posible. Tu palabra es un libro de recompensas espirituales, papá. Y queremos ponernos, Dios mío, en ese plan para alcanzar, Dios mío, poder edificar con piedras preciosas, con maderas preciosas, para que cuando llegue el fuego, Padre, la obra que hicimos con nuestras manos, para nosotros, para nuestra familia, para nuestra congregación, se mantenga firme, se sostenga, Padre, frente a tu presencia. Por eso, una vez más, queremos declarar esto, queremos que quiebre nuestro corazón, queremos que rompas esas zonas duras, Señor, queremos que abras las puertas de las habitaciones llenas de oscuridad, queremos que sigas trabajando, nos rendimos nuestra alma delante tuyo, para que tú sigas trabajando, Dios mío. No te cerramos ninguna puerta, no queremos, Dios mío, ceder en esto, aun cuando, Padre, la carne se revolucione, aun cuando el mundo alrededor nuestro nos rechace a causa de que estamos subiendo a la luz, y lo que está en tinieblas se oponga a ese trabajo de la luz en nosotros y en nuestro entorno, aun cuando Satanás quiera atemorizarnos, porque nada puede hacer, su mano nos puede tocar. Si estamos en Cristo, no hay condenación para aquellos que vivimos en el Espíritu. Por eso, Señor, una vez más lo decimos, pero como una declaración de fe, como una afirmación de poner nuestra confianza, diciéndote que te pertenecemos. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí, y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado y cielo.
asiento. Cuán necesaria es la adoración en la comunión de los hermanos, ¿eh? Cuánto necesitamos de esto, cuántas veces lo necesitamos cada vez más constantemente y cada vez más profundamente. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios, es uno de los propósitos principales del culto. El otro realmente se ha vuelto la adoración en este tiempo. Es imprescindible para revitalizar nuestra vida, para reivindicarnos en el Señor, que el Espíritu nos lleve a la comunión a través de la adoración. Hermanos, si se sienten un poco incómodos, bájense un poco para respirar, estamos a distancia social, así que no hay riesgo. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a ir al versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, han sentido la historia, ya la conocen, pero quisiera poder compartir con ustedes aquello que el Señor habló en mi vida, muy precisamente en el día de ayer, en el día de hoy también. He estado con problemas en mi cintura bastante graves que me impidieron poder moverme prácticamente todo el día. Gloria a Dios que en su presencia toda enfermedad retrocede, toda opresión retrocede, todo dolor se va. ¿Amén? Y ahora me siento como nuevo y quisiera poder estar todo el tiempo así. Pero el Señor me habló, porque ustedes saben que el dolor, la afección, el temor, el miedo, produce ansiedad. Entonces, de la forma más insólita, el Señor me habló de este tema en Segunda de Reyes capítulo 5. Vino a mi vida, vino este episodio y empecé a leerlo y no sabía cuál era el sentido, cuál era el propósito por el cual, llegan personas. Bueno, apurando el paso, apurando. Alguien que le habilite a las hermanas Segunda de Reyes capítulo 5 para ver si lo pueden leer juntas. Yo acá tengo una Biblia, perdón a todos los que están viendo la transmisión por Facebook, pero esto me interesa más que cualquier Facebook o cualquier otra cosa. Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí está, para cante. Y alguien que le preste o alguna Biblia, porque me interesaría que sigan este recuento de la palabra. Bueno, les estaba diciendo que, gloria a Dios que pudieron llegar, es una bendición para nosotros que estén acá, realmente es algo muy... No tengo palabras para decir la gratitud con la que enfrento esto. Bueno, vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 5 y vamos a dejar que el Señor nos hable. Si le vamos a dar libertad al Espíritu Santo para que hable como quiera. Es un pasaje de 19 versículos, son muy sucintos, son muy escuetos. Ustedes deben haber escuchado hablar de la historia, pero quizás en otro contexto, ¿sí? El mensaje no pasa por lo más obvio en este caso. Vamos a leer Segunda de Reyes 5. Dice, y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo leemos de parte de él. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen las 10 cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio.
Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él, luego estando en pie, invocará el nombre de Yahweh su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, Dios de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Yahweh en todo, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y necesitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no será tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yahweh. En esto perdone Yahweh a tu siervo, cuando mi señor el rey entrar en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahweh perdone en esto tu siervo. Y él le dijo: ven paz. Se fue pues y caminó media legua de tierra. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Vosotros que sabéis, tenéis perfectamente claro delante de tu presencia cuál es la necesidad de nuestra alma y cuál es la carga con la que vinimos a tu casa. Y vos tenés preparado esta palabra, la cual pedimos no sea interferida por ningún pensamiento humano, y rechazamos en el nombre de Jesús toda propuesta satánica, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro amado Señor. Te bendecimos y te damos gracias por una vez más poder ser saciados en el nombre de nuestro amado Señor. Amén y amén. Naamán, esta historia creo que ustedes la conocen, la historia de un general asirio, enemigo de Israel. El nombre Naamán significa algo así como amistoso, y se ve que era un hombre que tenía favor de parte de todos. Se ven las expresiones del rey que tenía favor de parte del rey, se ven las expresiones con sus criados y las personas que dependían de él, que también tenía una buena relación. Es muy raro lo que dice al comienzo, pero no tan raro después de todo lo que venimos hablando. En el versículo 1, cuando dice que Yahweh había usado a este hombre para salvar a Siria. Ahora, Siria en ese momento era, y en ese momento durante muchos siglos, eran los enemigos del pueblo de Dios. O sea que Dios había usado a este hombre para poner salvaguarda sobre los enemigos de Dios, para que los enemigos de Dios siguieran teniendo enemistad con Israel, para que Israel siguiera siendo trabajada y siguiera siendo tratada por su desobediencia, por su falta de favor, falta de gracia, de gratitud hacia el lugar eminente que Dios les había dado. Habían olvidado hacía tiempo a su Dios, habían entrado en idolatría hace un montón de tiempo. Ustedes saben que la idolatría es quizás el peor de los pecados para el Señor. Algún día vamos a hablar de eso muy próximamente, ya hemos hablado bastante. Pero lo curioso es ver cómo Yahweh dio salvación a Siria a través de este hombre. O sea que era un hombre que estaba en los planes de Dios, por más que era un enemigo de Israel, estaba en los planes de Dios. Recuerdan que hace un tiempo decíamos que el Señor muchas veces en la palabra llama a los enemigos del pueblo de Dios mi siervo. Por ejemplo, mi siervo Nabucodonosor, mi siervo el coronavirus, mi siervo esta enfermedad, mi siervo este trato, porque a través de todas esas aflicciones y de todos esos trabajos en el alma de su pueblo, Él logra sacar siempre, porque no deja a su pueblo soltado de la mano, sino que lo mete en esa situación de perplejidad para que el paradigma vigente, para que la visión que tienen vigente, sea buena o sea mala, se quiebre y pueda llevarlos a otro lugar. Entonces el Señor utiliza, y es por eso que usa a este hombre para dar salvación. Ahora, la paz que había en ese momento, no voy a entrar en muchos detalles porque si no se va a hacer muy largo, pero algo así como una especie de paz armada, como una especie de acuerdo armado entre Siria e Israel. Aram, así se llamaba Siria en ese momento, significa algo así como alto, fatuo, lleno de excelencia. Y vemos en la figura de Naamán que era un buen representante de Siria, porque era un hombre también autocomplaciente con su imagen, un hombre muy creído de sus victorias y de sus éxitos.
Antes de irme de este tema, quiero recalcar para ustedes el hecho de que el pueblo de Dios mal parado siempre tiene que optar por la derrota. Es una cosa difícil de digerir, pero en toda la palabra de Dios vemos que la mejor solución para el pueblo de Dios cuando está mal parado y mal asentado sobre sus bases es rendirse a eso que ante los ojos humanos puede parecer una derrota, pero no es otra cosa más que uno de los tramos que tiene el largo proceso del trabajo de Dios sobre nuestra vida. No siempre vamos a estar bien. En estas etapas de crecimiento espiritual, lo decíamos el otro día, parece mentira que ni siquiera en la mente natural puede entrar, que una vida no se puede construir alrededor solamente de procesos constructivos y positivos. Hasta en la naturaleza nosotros vemos la necesidad de fuerzas destructivas y la necesidad de fuerzas constructivas aunándose para llevar adelante un proceso de desarrollo. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, pongo un poroto en tierra, se tiene que pudrir la cáscara, pudrir la semilla, morir a esa condición para renacer a una nueva condición, ¿sí? Para dar un ejemplo sencillo, ¿sí? En todo el universo, este proceso de combinación de construcción y destrucción, entonces cuánto más en nosotros que somos una construcción espiritual, que somos un nuevo nacimiento, somos un alma renacida del espíritu, se van a dar periodos también donde las cosas no marchen bien. Y generalmente cuando estamos mal parados es cuando Satanás quiere aprovechar ese tiempo para zarandearnos, pero el Señor aprovecha también ese tiempo para impulsarnos, porque ¿saben? Hay dos clases de gente, hermanos. Aquella persona que cuando, por eso de la parábola del sembrador, ¿no? Aquella persona que es como la semilla que se pone sobre la piedra. Claro, sale la raíz, pero cuando cae el sol y no hay raíz, entonces se seca. La otra semilla se pone en un campo lleno de ortigas, pero bueno, las ortigas empiezan a crecer, las aflicciones la oprimen y terminó. Adiós tu evangelio. Y adiós tu conocimiento de Dios. Y las cosas pasan así, pasamos a un mejor capítulo y nos enteramos que la persona está en cualquier cosa. Entonces, pero hay otra clase de persona que tiene un corazón, que es un buen corazón, que es buena tierra, y esa persona, por más que esté pasando por estos procesos anabólicos, por decirlo así, destructivos, va a seguir sosteniéndose. Intuitivamente sabe que no tiene que apartarse, intuitivamente sabe que tiene que tomarse la mano. ¿Estamos conscientes de esto? La pregunta es, ¿estamos conscientes de esta necesidad? Jeremías le pasó lo mismo cuando Nabucodonosor venía con todo el ejército babilónico para arrasar con Jerusalén. El mensaje del Señor para Jerusalén es, no se opongan, ríndanse, váyanse en cautiverio 70 años, recompongan ahí su espíritu de adoración. No lo hizo Israel, se fueron 70 años al cautiverio y se olvidaron de todo. Terminaron allá olvidándose, y así todo el Señor los volvió a traer, les dio una nueva a través de Nehemías, reconstruyó el templo, les volvió a informar. Siempre estos procesos de infidelidad son constantes. En ese tiempo en el que estamos mal parados, conviene optar por lo que parece una derrota del mundo, tomarla con suma tranquilidad, con suma confianza y seguir y permanecer en nuestro interior agarrados de la mano de Dios. Porque eso también es una estrategia, ¿sí? Enmudecer en malos tiempos es también una estrategia. No dar a conocer el corazón, más que aquellas personas con las que tenemos íntima comunión positiva, es también una estrategia en esos tiempos. Callar y afrontar los temporales. En constancia y en comunión con personas que sabemos que nos pueden levantar y nos pueden fortalecer. Porque hay un montón de testigos alrededor nuestro que van a ver nuestra caída, o indiferentes, o aprovechando para saciar sus propias necesidades personales en nosotros. Entonces terminamos viviendo la vida de otros, la vida de nuestros padres, la vida de nuestra madre, la vida de nuestra familia, la herencia familiar, nos convertimos en la oveja negra. Pasan un montón de cosas de las cuales nosotros estamos ajenos y somos el objeto, el pozo, el agujero negro donde caen esas cosas. Entonces, hermanos, cuando viene ese proceso donde Dios nos quiere sacar de ahí, que es un proceso turbulento, enmudecemos, nos conectamos nada más con las personas que sabemos que son de edificación para nosotros y pasamos por ahí. Me quedé demasiado en esto. Bueno,
La enfermedad, la muerte, el dolor y la tristeza, sabemos perfectamente por Génesis capítulo 3 que son producto de la caída del hombre de la gloria de Dios, ¿no? El apóstol Pablo dice 3:23 de Romanos, todos estamos destituidos de la gloria. Quiere decir que en algún momento tuvimos esa bendición de no morir a causa de que la muerte es producto de separarse de la fuente de vida, y en algún momento no pensábamos distinto que el Señor, sino que pensábamos a través de los pensamientos del Señor. Cuando nos separamos, ya hablamos de esto, ¿no? Caímos en un estado de muerte. Sabemos que de ahí proviene la enfermedad y de ahí proviene la muerte, pero en realidad el pecado y la enfermedad tienen una relación complicada, ¿sí? De la cual ya hablamos. No podemos decir de ninguna manera, como lo venimos recalcando hace rato, que porque una persona esté enferma o que porque una persona esté en necesidad haya un trasfondo de pecado condenatorio sobre esa persona. Entonces cuando está mal es porque está llena de pecado, cuando está bien es porque está libre de pecado, cuando está mal está en pobreza, cuando está bien está en riqueza. Ese es un pensamiento causa-consecuencia que las cosas espirituales no funciona. Lo digo una vez más en Facebook para que los que están escuchando les entre en la cabeza, porque muchos años los predicadores hemos predicado de eso, mencionando los malestares, las enfermedades y las situaciones de la vida como causa de un trasfondo de pecado. La lepra de por sí que sufre Naamán, el hombre está leproso, lo tiene todo, ¿sí? Pero está leproso y su rey lo estima. Entonces lo manda con cartas al rey de Israel. Entonces el rey se aterroriza y dice: tú estás buscando una excusa para un conflicto armado. O sea, me manda este tipo que es importante para él, para que yo lo cure, y yo quién soy para curarlo. La lepra de alguna manera es una representación en esta parábola, en esta historia, que no es una parábola pero funciona como una parábola, tiene una relación muy cercana en la palabra de Dios con el pecado. Tanto la lepra como el pecado, cuando toman algo, se extienden. El Señor dijo: cuidado con el pecado, porque es como una levadura que termina tomando toda la masa. O sea, si nosotros no tomamos una decisión bien firme contra cosas, no vamos a poner el pecado en términos victorianos, sino que vamos a usar la definición de pecado como errar al blanco. Cualquier cosa que nosotros nos haga errar al blanco. ¿El blanco cuál es? Que cada paso que damos nosotros estamos caminando hacia la vida eterna, y estamos caminando hacia caminar dentro del pacto que nos va a llevar finalmente a la vida eterna. Cualquier cosa que hagamos fuera de eso, estamos chingando, estamos errando al blanco. Bueno, si nosotros permitimos esas situaciones en nuestra vida sin ponerle freno de alguna manera, eso se va a ir extendiendo sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. Ya saben cómo es, de la misma manera que la lepra. También el pecado nos mata, ¿sí? El apóstol Pablo dice: cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en pecados. Y en la Torá se ve al pecado como casi la persona leprosa se la ve como una persona ya cerca de la muerte. Hay una expresión en Aarón, cuando su hermana Miriam queda enferma de lepra, que dice: ¿qué? ¿Acaso vas a dejarla como una muerta? Hay una relación obviamente entre la lepra y el pecado vinculada con el término de la inmundicia, y sobre todas las cosas, esto de que la lepra te sacaba del campamento de los santos. Lo mismo que el pecado te deja sin una relación transitoria, digamos, con Dios. Cuando nosotros recién orábamos y decíamos que pequemos por torpeza, o sea, que admitamos situaciones que nos desvían de una meta espiritual por torpeza, todo el tiempo lo vamos a hacer. Todo el tiempo lo vamos a hacer. Pero hacerlo por afición, hacerlo porque es una costumbre instalada, que puede venir de cualquier lado, puede venir de la falta de valor personal, puede venir del autodesprecio, puede venir de una imagen personal equivocada, puede venir de un deseo deliberado de volver a repetir situaciones de abuso personal, ¿no? Sabemos que las personas que han sido abusadas es como que la piel no es el límite, ¿no? No hay ningún límite, no hay ninguna cerca ahí. Se puede pasar por ahí y hacer lo que uno quiere. Entonces, esas cargas que quedan en nosotros y que hacen que nosotros permitamos constantemente la repetición de estas cosas, nos dejan, sí, casi como muertos. Bueno, Naamán es como nosotros cuando no conocíamos al Señor. Por más exitosos que fuésemos, por más éxito personal que tuviéramos, estábamos arruinados en nuestro éxito a causa del pecado, a causa simplemente de que hay
una condición en nosotros y que va a estar permanentemente hasta que lleguemos a la vida eterna, que nos impide todo el tiempo, el 100% del tiempo, y así es, y lo tenemos que admitir, y tenemos que caminar con eso porque es el fundamento de nuestra fe, que nos impide en todo tiempo estar enfocados en aquello que nos hace caminar hacia la vida eterna. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir que cuando dice que estamos todos destituidos de la gloria de Dios. O sea que este Naamán no funciona en esta situación más que no como nosotros mismos, ¿no? Hay una jovencita ahí en Israel, las bandas armadas asirias tomaban gente joven para ponerlas en esclavitud. Hay una jovencita que trabaja para la esposa de Naamán y que da un buen testimonio de Eliseo, da un buen testimonio de su fe en realidad, da un buen testimonio de quién es el Dios de Israel. En 1 Pedro 3:15 el apóstol dice: santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De hecho, esta chica estaba, parece, bastante bien preparada. Creo que lo que la preparó fue fundamentalmente su humildad y su corazón, porque buscar la salvación, la restitución y la sanidad de personas que en realidad la tenían como esclava por la fuerza, ella no pensó en sí misma, no pensó en sus situaciones, sino que pensó en bendecir a Naamán. Evidentemente él era un buen, por decirlo de alguna manera, un buen amo, tenía una buena relación con sus esclavos, pero ella podría haber ignorado, podría haber pasado de largo la situación, pero sabemos que nosotros como hijos de Dios no dejamos pasar ninguna situación, sino que en todo momento estamos prestos para testificar en favor de nuestro Dios. Entonces el asunto se vuelve en una cuestión diplomática, ¿sí? Un rey le manda a otro rey el encargo: acá te mando mi ministro para que lo sanes. Y entonces, bueno, obviamente el rey de Siria debería pensar que la relación entre el rey de Israel y el profeta Eliseo era un poco como la relación que él tenía con sus profetas paganos, con sus adivinos. O sea, el rey manda y el profeta hace. Y acá nada que ver, porque se dice que el rey de este episodio es Joram, que era uno de los peores reyes que hubo. Entonces, este Joram no tenía ni idea que existía Eliseo. No sabía ni siquiera si estaba en el campo, si estaba en la ciudad. Parece que en ese tiempo estaba viviendo en Jerusalén. Y entonces él no tenía, sí, lo único que hace es tiene una reacción pesimista, considera esto como una provocación a la guerra, pero Eliseo sí se lo hace saber de que el rey se había desgarrado la ropa, y de la misma manera que Primera de Juan dice que nosotros le amamos al Señor porque Él nos amó primero, de la misma manera que el apóstol Pablo dice que Él vino en nuestro rescate cuando éramos sus enemigos, de esa manera reacciona Eliseo, no le preocupa que el rey ni lo conozca, y va y se presenta delante del rey y le dice: mandámelo a mí, porque este tipo se va a ir de Jerusalén sabiendo que hay Dios en Israel. O sea, toma la iniciativa. ¿Cómo se presenta Naamán? Voy un poco rápido con esto porque en realidad el asunto no es esta historia, que ustedes la van a encontrar hasta libros. Hay un excelente libro del pastor Freyson sobre la historia de Naamán que se llama Rendidos Totalmente, se los recomiendo, es un libro fabuloso. Hay muchas predicaciones, grandes predicadores que hablan sobre la historia de Naamán, pero no es mi interés hablar de toda la historia de Naamán, la refiero rápidamente para los que no la conocen, digamos, para saber dónde estamos parados. Naamán, ¿cómo se presenta? El hombre se presenta en sus términos, con el caballo, con los siervos, con el oro, en su arrogancia, en su elevada posición, en su propia dignidad, porque evidentemente le estaba esperando que el profeta saliera a recibirlo, así, descontroladamente. Llegó el embajador. Y entonces él se veía muy importante, él se presenta en esa situación de orgullo. Y Eliseo lo pone mal, porque en vez de salirse, él manda a cualquiera para darle las instrucciones de que se sumerja 7 veces en el Jordán. El hombre reacciona mal. Pero no es raro esto. Nosotros vemos y decimos: ah, claro, reaccionó como un orgulloso. Siempre se habla de lo mismo en el tema de Naamán, ¿no? Mientras nosotros respondamos en nuestra propia dignidad al Señor, no vamos a acceder a lo que el Señor tiene para nosotros. Pero, hermanos, no hay mucha diferencia en cómo reacciona Naamán a cómo nosotros reaccionamos frente al trabajo que la palabra de Dios hace constantemente en nuestras vidas. Ustedes saben que la palabra de Dios produce santificación constante en nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere decir?
En Hebreos 4:4 dice que es viva, es eficaz, penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos. ¿Para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo digo con seguridad, con experiencia. Cuando yo conocí al Señor, era una persona que había pasado del nocidán y el triptanol y algún antipsicótico por ahí, a las drogas, y de las drogas al Evangelio. Entonces, claro, lo primero que hizo mi pastor fue meterme en consejería para, a través de la palabra, revertir toda esa argumentación que yo tenía en la cabeza y prepararme en la palabra de Dios, prepararme. Entonces, la palabra, a medida que fue haciendo Dios, fue dando resultado, fue produciendo discernimiento. Lo que antes para mí era común, dejó de ser común. Lo que antes para mí era inhabitual y raro, empezó a ser como lo que debería ser constante y permanente en mi vida. Entonces, hubo como un cambio de jugadores, las cosas se ordenaron, la atención se ordenó, porque usted sabe que cuando las cosas están fuera de lugar, aún en la propia casa de uno, ni hablar en cuestiones internas, hay procesos de tensión, porque hay inferencias y hay procesos lógicos que no cuadran dentro de la mente de uno en esta parte, no donde uno está en foco, sino en carpetas abiertas de Google por acá atrás. Hay pensamientos muy contradictorios, ¿o no? Uno por un lado se establece en un pensamiento y es la víctima tremenda, pero por otro lado, cuando abre otra carpeta es el victimario que tiene que sentir culpa. En otra Dios es bueno, pero en otra Dios me está haciendo todo esto. Entonces, ese proceso de contradicciones, si no hay enseñanza, si no hay instrucción en la palabra de Dios, si uno no puede poner en orden los jugadores y las tensiones ahí adentro, va a producir gran desgaste, Entonces, Naamán se para de una manera como nos paramos nosotros cuando el Señor quiere ordenar las cosas en nuestra mente, ¿o no? No nos paramos en esta actitud de rechazo, en esta actitud de soberbia de nuestros propios términos, de querer justificarnos, de querer seguir con lo mismo. Lo fácil es encontrar un cabeza de turco como el pastor para decir, no, lo que pasa es que Alberto me tiene bronca, ¿no? Mirá las cosas que me dice, porque yo no sé, siempre, tengo una que siempre me confundía con el papá malo que le pegaba, ¿no? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me maltratas? Me dice, yo no te maltrato, hija, yo trato de hablarte lo que dice la palabra, pero ella sentía maltrato, claro. Las verdades por ese momento para ella eran como duras de sostener. Bueno, Naamán oye, finalmente se quiere retirar, no, yo no me voy a tirar 7 veces en ese río, hay mejores ríos en Damasco. O sea, él evalúa todas las cosas, pone todo por delante, pone su evaluación, por delante pone a sus dioses, los dioses de mis ríos, el de Farfán, el otro son mucho mejores que este, ¿qué necesidad tengo? Entonces, los criados, una vez más, el Señor opera por su providencia divina a través de la vida de los criados. Le dice, pero ¿qué te cuesta? Si te hubiera mandado a hacer 50 vueltas carnero, tomar 20 litros de vino y hacer una pirueta más vuelta carnero para atrás y desmayarte, lo hubieras hecho. ¿Por qué no vas a hacer una cosa tan sencilla como tirarte 7 veces en un río? El hombre lo hace, y en esa situación vemos claramente el tema de una imagen nueva en Cristo, que es lo que pasa cuando nos bautizamos. Porque nadie dice, de los comentarios que yo leí, por lo menos habré leído como 20 en mi vida, no encontré ninguno que diga que Naamán se está pegando un regio tefilá, se está haciendo un lindo bautismo. Se bautizó, hermano, se mandó 7 veces al agua. Entonces nosotros leemos Romanos 6:4 porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces el tipo confiesa, o sea, confiesa no directamente, pero al aceptar lo que le están diciendo, reconoce la necesidad, que es muchas veces casi como una confesión para el Señor, reconocer de que en esto hay algo que está errado. No hay forma, no busquen solución para los temas de las personas que tienen cerca, ni para los de ustedes mismos, si ustedes no reconocen la necesidad de un cambio. Es imposible, todo tiene que partir de la necesidad. Muchas veces la gente me dice, orá por mi marido, orá por mi hijo, porque, bueno, pero si yo puedo orar 50.000 millones de años, pero no vas a resolver esa situación. Yo lo que tengo que orar es para que el Señor
tenga esos 5 minutos para reconocer que ahí hay una necesidad y hay algo que está trastocado y está trastornado. Si no viene esa necesidad, correte para acá porque te vas a dormir con el sol de frente. Entonces, se despoja de sus vestidos. Sabemos que en la Biblia la representación de el estilo de salvación en el cual nosotros creemos son las vestiduras, ¿sí? Siempre aparecen representadas las vestiduras de la salvación por gracia, por regalo de Dios, que nosotros abrimos la puerta del cielo para ese camino a través de la fe. Por fe y por la gracia de Dios es un tipo de vestidura. Por obras propias, por méritos, por grandezas personales, por principios de autoexaltación, porque yo soy bueno, porque yo soy justo, porque no maté a nadie. Yo me mato la risa, porque cuando vas a hacer evangelismo explosivo a una cárcel y te metes en el pabellón de los asesinos, ¿no? Los peores, siempre tienen alguno que es peor. Vos hablas a una persona en la calle y le decís, pero vos necesitas del Señor. No, pero yo ¿por qué voy a necesitar del Señor? Si yo no tengo pecado, ¿cómo que no tenés pecado? Entonces empezás a hablar, bueno, pero yo no maté, yo no robé, como si eso fuera solamente estar errando el blanco. Y bueno, y tu mente, lo que está dentro de tu mente, no funciona también como una forma de proyectarte hacia otro lado que no sea hacia la eternidad. Sí, bueno, pero siempre hay uno peor. Y así si vamos bajando hasta el último asesino serial y violador, te va a decir, bueno, pero yo tengo uno que es de Boca, no de River, como soy yo. Siempre hay uno peor, ¿sí? La realidad es que ese tipo de justificación por méritos es la que sabemos que no funciona en el Evangelio, es la que hunde a los creyentes y a las iglesias que confían en eso. Son las personas que se van a llevar el chasco cuando estén en la presencia de Dios y el Señor diga, como dice en el Evangelio de Mateo, apártense de mí porque no los conozco. Pero ¿cómo? Nosotros te servimos, echamos fuera demonios, resucitamos muertos. No los conozco, apártense de mí. Nunca ni siquiera empezaron, ni siquiera se presentaron. O sea que la cara de ustedes ni la reconozco. Porque verdaderamente, habiendo oído, dice Pablo, el Evangelio de la Salvación y habiendo creído en él, recién ahí el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida y somos justificados, somos perdonados y el Espíritu empieza a hacer el trabajo de transformación de Dios. ¿Cuántos creyentes conocemos nosotros o no, flaca? ¿Cuántos creyentes conocemos que creen estar en la verdad, que creen estar en un camino de verdad y cuando los sentís hablar es todo porque ellos han ayunado, han orado, tienen méritos, tienen grandezas espirituales, son los ungidos de Jehová, son los grandes siervos de Dios y todo eso funciona como una detracción potente delante del trono de Dios. Entonces este hombre se mete en el río de la muerte. Jordán quiere decir lo que baja de arriba hacia abajo, lo que viene desde arriba en hebreo es una buena representación del Señor, ¿no? Porque el libro de Filipenses dice eso, ¿no? Siendo él Señor, no tuvo a bien aferrarse a esas cosas, sino que se humilló, se rebajó, se hizo más bajo que cualquiera de nosotros, porque incluso se mandó a muerte de cruz, por lo cual su nombre fue exaltado y es nombre sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doble y toda lengua confiesa que es Él. O sea que nos unimos, Naamán se unió, entre comillas, al Señor en su muerte, se bautizó, entró y salió 7 veces, número de la perfección, el 7, entró y salió 7 veces, fue sepultado a su ser anterior, emergió una nueva criatura. De hecho lo dice, salió su piel como la de un bebé. Acuérdense eso, que Juan capítulo 1 versículo 12 dice que somos hechos, vueltos a formar hijos de Dios, ¿sí? No de sangre ni de carne, sino del Espíritu. Cuando nosotros entramos en los caminos del Señor, somos reformados y reformulados como personas nuevas. Tenemos otro ser, tenemos otra familia, tenemos otro cuerpo, tenemos otra condición. Nacimos, de hecho, realmente a otro mundo. ¿Es esta la última lección? No. El hombre vuelve en gratitud, no como aquellos leprosos, ¿se acuerdan del samaritano? Que de todos el único que vuelve es el samaritano para agradecerle al Señor. Bueno, este también vuelve y quiere pagar por lo que hizo. Y acá tenemos otra referencia al Evangelio. Él quiere dejarle a Eliseo todo ese dinero, la parte que viene después no la leí, donde Giesi, el sirviente de Eliseo, sí agarra esa plata y termina leproso él, pero él le quiere dar una ofrenda a Eliseo por el favor de haberlo sanado. Y acá es donde él recibe la gran lección. No,
En Israel, con nuestro Señor, las cosas son gratis. Las cosas son gratis. La salvación es gratuita. Él recibe esa lección. Y acá es donde yo me sorprendí, porque dije, Señor, ¿por qué me haces llegar a este párrafo cuando lo que yo quiero hablar es acerca del tema de la ansiedad? Pareciera que no tuviera nada que ver esta predicación con la ansiedad. Entonces, él quiere vivir una vida nueva, conforme lo está sintiendo, quiere cambiar, quiere hacer otra cosa, pero se da cuenta que tiene que volver a Siria y que tiene que volver al rey de Siria, y que él ahora entiende que Yahweh es el único Dios, pero tiene que volver a meterse en todo eso. Esto me pasó un montón de veces cuando hablo con chicos que son cristianos universitarios, ¿no? Y dicen, ¿cómo hago yo para manejarme en la facultad? Porque, no sé, yo mi experiencia como universidad ha sido siempre que todos los días de cursada, todos los santos días de cursada, me hablaron mal de la fe, me hablaron mal de Dios y me hablaron mal de Jesucristo en la Facultad de Psicología, en la UBA. Es lo único que sentí hablar. No sentí hablar de otra cosa. Era cursada tras cursada, excepto en una que se llamaba Problemas Filosóficos en Psicología. En los demás era una falta de respeto para los creyentes. Entonces los chicos me dicen, ¿cómo hago yo para soportar en medio de todo eso? ¿Cómo hago para estudiar, para probar parciales? Bueno, el mismo problema tenía Naamán. Había cambiado la orientación de su pensamiento, se dio cuenta que el Dios de Israel es Dios poderoso, Dios omnisciente, Dios todopoderoso, Dios capaz de hacer las cosas que son imposibles para el hombre, al cual se le debe adoración, se le debe glorificación, se lo exalta. El propósito de la vida de un creyente es exaltar la gloria de Dios, pero tiene que volver a Siria, tiene que volver a inclinarse junto con el rey de Asiria en el templo del dios Rimón. Entonces él le dice, en esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoye sobre mi brazo el rey, si yo también me inclino en el templo de Rimón cuando haga tal cosa, Yahweh perdone en esto a tu siervo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta en el versículo 19? La respuesta parece una locura, porque el Señor no avala la idolatría. Evidentemente uno de los primeros mandatos que da en Éxodo 20 es que no nos hacemos figura ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni lo adoramos, porque Dios, Yahweh, es un Dios celoso, que maldice hasta la tercera y cuarta generación de los idólatras, de los que tienen esas estatuitas en la casa, que yo dentro de poco voy a salir a hacer una excursión, voy a meter querosén y aguarrás en todas las estatuitas y las voy a quemar todas. Pero dice que tiene misericordia millares para los que reconocen esto y se apartan, ¿no? O sea, que la idolatría produce una carga de maldición y de enfermedad poderosa en la familia de los idólatras. Poderosa. Hay de todo, hay enfermedad, hay problemas de todo tipo. Entonces, obviamente que el Señor no estaba justificando la idolatría de ninguna manera. Pero ¿qué es lo que le dice? Ve, ¿lo leen ahí? Versículo 19. Ve en paz. Ve en paz. Anda en paz. ¿Qué es lo que le habrá querido decir? Ahí es donde me tocó la palabra. Ve en paz. Y me acordé de un versículo. Pablo está en Atenas, predicando en el foro en Atenas, lleno de gente que conoce la filosofía de su época. Entonces él encuentra una manera de argumentar en favor de Jesucristo y dice, en una de las partes de la alocución de él, dice, porque en él vivimos, hablando del Señor, en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor a través de la boca de Eliseo a este hombre? Quédate tranquilo, porque yo te voy a salvar de las dificultades que vengan en el momento que sea necesario, en la hora que sea necesaria y en la manera que sea necesaria, porque a partir de ahora vos vivís en mí, dentro de mí y a través mío. Y este es un concepto, hermanos, para hablar acerca de la ansiedad. Vivimos en Él, dentro de Él, a través de Él, todas las cosas se hacen a través. Es como una
imbricada red espiritual dentro de la cual estamos nosotros sostenidos, incorporados, transportados, somos integrantes, somos parte, somos primera persona, somos plural, somos en Él es en nosotros. Es un concepto muy difícil de comprender lógicamente, y Pablo lo expresa de esa manera: en Él somos, en Él vivimos, ¿sí? A través de Él somos, en Él nos movemos. O sea, usted se ve moverse acá y se cree que está moviendo en el mundo natural porque está al lado de una persona que no conoce al Señor y cree que usted participa del mismo mundo natural. Pero nosotros lo dijimos en la primera predicación que hicimos. ¿Cómo esperamos nosotros las cosas que vienen? Nosotros no las esperamos en el mismo ámbito espacial que el resto del mundo, porque nosotros estamos en Él, nos movemos en Él. Parece que hay una similitud entre las personas y nosotros, pero la realidad es que no es así. Nosotros al estar el Señor viviendo en nosotros, nosotros en Él, que es una forma bastante tosca, pero no tenemos palabras más apropiadas para explicar esta interdependencia, esta correlación mutua, esta integración mutua espiritual. No hay términos fáciles para explicar esto. No hay una manera sencilla de hacerlo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la ansiedad? Si este hombre fue llevado hasta ahí por el Dios de Israel, si este hombre fue sanado de esa manera por el Dios de Israel, y si el Dios de Israel también está confiando que este hombre tiene que volver a su lugar, entonces le dice: anda en paz. ¿Por qué? Porque ese hombre, tal como nosotros, se mueve en Dios. Entonces, cuando vengan los obstáculos y cuando vengan los problemas, Dios lo resolverá en su tiempo, porque Él es omnisciente. Él en su tiempo, Él sabe cuál es el tiempo, sabe cómo se tiene que mover. Yo se los digo porque soy una persona que Dios ha venido en mi rescate muchas veces, pero en el último momento. Yo estuve un año en cama, un año en silla de ruedas, un año en bastón, 3 años se tomó el Señor para trabajar con mi alma, para trabajar con mi vida, para reunirme con mi madre, estar un año hablando mientras yo no me podía mover en la cama, conociendo a mi madre, conociendo a mi padre, conociendo a quiénes eran mis verdaderos amigos, porque todos me habían abandonado. Hizo todo ese proceso de desconstruirme y volverme a armar en 3 años con duras penalidades. Pero él conocía cuál era el proceso, él conocía cuál era el tiempo en que tenía que hacer cada cosa, cuál era el tiempo que tenía que levantar de la silla de ruedas, cuál era el tiempo que tenía que hacer que yo volviera a mover las piernas y volviera a mover los brazos, cuál era el tiempo que mi papá tenía que conocer a Titina acá a la vuelta para que ella viniera a casa y me hablara y me dijera que había alguien que se llamaba Jesucristo, me recomendara el Evangelio de Mateo, cuál era el tiempo que yo tenía que empezar a leer la palabra. Todo estaba en sus manos. Entonces, él sabía, como sabía respecto de Naamán y sabe respecto de nosotros, cuál es el tiempo y cuál es la manera en la que él nos va a librar de lo que sea. Pero nosotros tenemos que entender esto. O sea, eso es la fe, que si yo creo esto, si yo escucho esta prédica y creo esto, y camino por fe, que significa que camino más allá de lo que veo, de lo que me dicen, de la situación del entorno, de lo que yo mismo siento, camino creyendo como un pensamiento de primer orden estas cosas. Sí, lo que me dijo es así. Yo voy a caminar y voy a caminar seguro. Y voy a caminar sin ansiedad. No tengo nada, no estoy preparado. ¿Cuántas veces Dios ha dicho, por ejemplo, en una reunión: Candela, mira, el Señor me está diciendo que vos estás preparada para ir a atender a los chicos, es decir, misionera, y atender a los chicos que no tienen casa ni comida allá en el Chaco, los indios Toba. Y vos sabés que Dios te habló antes de eso. Y decís: ay, ¿y cómo? ¿Y quién me prepara? ¿Y qué hago con mi vida? ¿Y qué hago en la facultad? ¿Y qué hago en mis proyectos? Bueno, la ansiedad en esa situación está de más, porque en Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos. Él va a conocer el tiempo, Él va a conocer la forma, Él tiene la sabiduría, tiene el poder y tiene la autoridad para hacer estas cosas. Y esto no es un pensamiento que tampoco, o sea, es un pensamiento común a lo largo de toda la palabra. Salmo 55, 22 dice: echa sobre Yahweh tu carga y Él te sustentará. Sustentar quiere decir muchas cosas. Sostener, pero también quiere decir darte alimento. Quiere decir proveerte de todo lo que necesitas, pero también alimentarte para que la máquina siga funcionando. ¿Pero cómo? ¿Bajo qué condición? Para que haciendo que vos eches la carga sobre él. Es un proceso difícil.
es difícil, no es fácil, porque uno lo primero que hace es se altera, se exalta, porque el Señor va a trabajar en esto, en la comprensión de estas cosas. ¿Va a trabajar o no? A mí el otro día me robaron el celular. Venía de predicar, el sábado había predicado sobre las pruebas y las tribulaciones, que la mejor forma de vencer la tribulación era cuando viniera el diablo va a querer que yo blasfeme y decir, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito el nombre de Dios. Me sacan el celular acá a la vuelta. Yo dije, esto es para probarme. Termina de robarme y digo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito el nombre de Dios. Después les voy a contar el milagro que hizo el Señor para que yo tenga un celular. No me lo van a creer, se lo voy a contar, no lo cuento por Facebook porque van a decir, este es un chanta, lo voy a contar después personalmente. Pero hizo una cosa tremenda, en menos de una semana yo tenía celular, tremendo, y no tenía el dinero. Entonces, en Él nos movemos, Él tiene la sabiduría, tiene el poder, pero tenemos que echar esa carga sobre Él para que Él nos sostenga. Es una condición indispensable. La ansiedad es el enemigo número 1 de la vida espiritual. Es el enemigo número 1. Uno dice, bueno, ¿cómo me saco la ansiedad encima? Porque yo fui un tipo ansioso también. Triptanón, Nocidán. O sea, son pastillas noqueantes. Andaba como un zombie por ahí. No tenía control de mi persona porque las medicaciones psiquiátricas y los antipsicóticos y todo eso son así, uno está en un estado de falta de dominio de sí mismo. Bueno, el propósito de estas prédicas es empezar a arrimar el bochín a la idea de que la ansiedad es una cosa absolutamente inútil en personas que están caminando en Él, moviéndose a través de Él. Es algo que no tiene sentido. Pero entrenarse para vivir así significa vivir una vida de fe. Una vida de fe es eso, es entrenar la mente, casi como hace la neurociencia, porque este es un problema de andar en bicicleta. O sea, me caí, me levanto y sigo. O sea, fallé, me levanto y sigo. El problema es que las personas no lo vuelven a intentar. Dicen, no sirvo, no sirve, no me salió, no es para mí. Entonces saltan de un método al otro método. No. El tema es ese. Fallo, bueno, listo, fallé. Esta vez no me pude sostener en este pensamiento. Ayer cuando se cayó el portón a tu hijo, ¿qué pensaste vos? Ya sé de dónde viene esto. No es que dijo, no, ya sé, porque habíamos hablado, haría una hora atrás dijimos que empezábamos a estudiar Torah y lo primero que iba a venir sobre nosotros es el ataque de todo el tiempo. Llegó a la casa, se le cayó el portón encima al bebito, lo terminaron cosiendo realmente. Pero claro, ella lo afrontó en fe, dijo, listo, ya sé de dónde viene esto. Me muevo en él, me avisó, listo, ahora tengo que soportar toda la cuestión de la carga, que significa esto, pero sin ansiedad. En 1 Pedro 5:7 dice lo mismo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el Salmo decía, Él te sustenta. Acá dice, Él tiene cuidado de vos. Pero ¿cuál es la condición? Echar la carga sobre Él. ¿Viste cuando vas con la carga, vas con un burro, vas al lado de un burro y vos llevas todas las maletas encima y el burro va de lo más pancho, chiflando al lado tuyo sin ninguna carga? No, vos te sabés de sacar la carga, poner la manta, poner la carga arriba del burro. De hecho, es una cuestión muy, muy, muy práctica. Es por eso que no es propicio cuando ustedes le presentan el Evangelio a una persona, o cuando viene gente nueva a la iglesia, cuando una persona, nosotros estamos trayéndola a las cosas del Señor, imponer toda una serie de prerrogativas, de normativas, de leyes, de estatutos para la persona nueva. No tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro, acá no está bien esto. Eso no es el Evangelio de Dios, eso es cualquier cosa, es una payasada, eso es una exposición de cosas sin sentido. Porque la persona no le encuentra sentido, porque todavía no dirimió lo bueno de lo malo, entonces nosotros le plantamos una prerrogativa y funciona, ¿eh? Yo, mire, durante muchos años me tomaba ¿cuál es el que viene de Solano? 266. El 266, me tomaba el 266. Y venía ahí por allá por Solano, una iglesia, ¿no? Muy famosa, un apóstol supuestamente, muy famoso, que tenía relación con chicos que estaban en todo el tema de la rehabilitación de drogas. Entonces yo los veía venir a los chicos arriba del colectivo, ¿no? Entonces los chicos habían cambiado la falta de discernimiento que tenían. ¿Por qué? Por una serie de normas y reglas establecidas. Entonces
Hasta ayer eran unos vagos que estaban sentados en la esquina fumando papo. Ahora están todos de corbata, de camisa, con una Biblia ancha, sí, gloria a Dios, de acá para allá. No, sí, porque el pastor dijo, todos nos teníamos que enterar. Yo era creyente, venía de una iglesia de ahí. Pero todo el resto de la gente se tenía que enterar que ellos eran cristianos, porque querían hacer ese farol, sacaban chapa, bueno. A las 2 semanas no los veías más, se renovaba con otros, pero los que venían hace 2 semanas ya no estaban. Porque esto era mentira. Habían adoptado un sistema nada más que para agarrarse de algo, porque la palabra de Dios obviamente te empieza a dar vuelta la cabeza. Entonces, lo peor que puedes hacer es agarrarte a un sistema fijo de normas y prerrogativas y presentárselo a la gente. Bueno, acá las cosas se hacen así, no se hacen así, tenés que venir así, de tal manera, de tal otra. Tenés que adorar así, tenés que levantar la mano, tenés que poner de pie, tenés que arrodillar, tenés que gritar gloria a Dios. Todo ese tipo de cosas funcionan como una especie de elemento contrafóbico, ¿no? La pata del conejo, contra los que estos chicos se agarraron y decían, ahora tengo una vida nueva, porque puedo decir gloria a Dios y me compré una corbata de colores. Y a las 2 semanas todo eso se venía abajo. Entonces lo peor que podemos hacer es tratar de solucionar la ansiedad con ese tipo de cosas. Agarrarme de la pata de conejo. No, simplemente es enseñar a las personas a caminar en el espíritu. Lo que estamos haciendo acá, no estén ansiosos. ¿Por qué? Porque es una gilada. Esa es la realidad. Es algo que no se corresponde con nuestra condición. No tenemos por qué estar ansiosos porque todo lo nuestro está controlado por Él. Por eso, si no estás trabajando, es porque Él quiere que no trabajes. Si estás en una situación de dirimir si hago esto o hago lo otro, es porque Él quiere desarrollar principios de establecer mis propios propósitos, estén bien o no estén mal, los pongo y después veo. Si me salió mal, porque hay gente que necesita eso. Está dudando toda la vida, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, como Chiquita Legrand, y entonces pasan 70 años y están así, lo hago, no lo hago. Entonces, no, yo voy a crear decisión en esta persona. No importa, decidí, te puedes equivocar, no importa. Nadie dice que uno tiene que acertarla siempre, pero cuando uno es un indeciso tiene que entrar en la decisión. La gente que es atropellada, al contrario, tiene que aprender prudencia. Entonces, todos los procesos que estamos viviendo tienen como el propósito, dice Romanos, que todos ayudan a bien, dice el apóstol Pablo. Lo hace muy sencillo. Todos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque estamos moviéndonos en Él. Estamos moviendo dentro de Él. Entonces, es cuestión de caminar dentro de Él. Él mismo, en Salmo 23:3 dice que Él nos llevará por sendas de justicia por amor de su nombre. Bueno, Él nos llevará, o sea, Él asumió un compromiso con nosotros. El Eterno asumió un compromiso, Rosita, cuando, por ejemplo, le pasa algo a un familiar tuyo y vos sos parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Que si vos te comprometés con el Señor a ser parte de su pueblo, Él te da la garantía y toma un compromiso de que Él se va a mover por vos en esas cosas. No va a dejar que lo hagas vos porque vos no tenés ni la sabiduría, ni sabés cuál es el tiempo, no podés depender de las elecciones de los otros porque los otros te pueden fallar en cualquier momento, no conocés el futuro, capaz que mañana te levantás y estás enferma o el otro se enfermó, entonces dejamos que Él funcione por nosotros. ¿Por qué es un problema la ansiedad? Porque ansiedad y miedo están íntimamente relacionados. Yo me pongo ansioso porque soy una persona llena de miedos. Y los miedos son lo voy a hacer así cuadrado 2 más 2. Los miedos son lo totalmente opuesto a la confianza con la que Él nos pide que caminemos. Son lo totalmente opuesto. Aparte, hay un problema serio con la persona que es ansiosa. Hay un problema que tiene que ver con la humillación. Ustedes dicen, ¿cómo estará relacionado la humillación con la ansiedad? Hay un problema muy serio, porque el humillarse, la actitud de humildad, la actitud de humillación necesaria 100% para entrar al camino del Señor. ¿Por qué? Porque lo dijimos recién, está en Filipenses, por cuanto Él se humilló, no se tuvo a bien ser Dios, sino que se bajó de esa posición, se metió en esta carcacha, como dice Shakespeare, this mortal coil, esta cáscara humana, y encima murió muerte de cruz, o sea, se humilló, y en esa pendiente de la humillación, pudiendo haber conservado ese lugar, de esa manera Él consiguió un poder tremendo. O sea que la clave del poder es la humildad. Usted lo ve, pasa desapercibido. El humilde en ningún lado pasa desapercibido.
El humilde, el que hace como que no le costó hacer nada a las cosas, no pasa desapercibido. Es una persona que te levanta toda esta pared y vos le venís a endulzarle el oído diciendo, qué bárbaro. No, no fue nada, y se va y se sumate. Entonces esa persona siempre cae bien en todos lados, siempre cierra todos sus tratos bien, siempre todas las relaciones del humilde están bien con todos. Entonces la humildad y la humillación son factores primordiales para nuestro andar cristiano. Bueno, hay un problema, porque la humildad amenaza a la ansiedad. La humildad amenaza, es amenazante, y la amenaza causa ansiedad. ¿Por qué? Porque si yo soy humilde, cuando me equivoco voy a tener que decir perdón. Y ese perdón me deja a mí en una situación de exposición. Entonces, el problema del ansioso es que tiene un problema con la exposición. Básicamente es una persona que le han lastimado mucho personalmente, o algún evento de la vida la ha puesto en una situación de exposición donde al exponerse fue lastimada. Al dar su amor fue contrastada. Al abrirse tuvo la pérdida. Entonces no quiere exponer más su interior. Entonces, el humilde tiene que decir, lo siento. El humilde, ¿qué es lo que te dice cuando hay un problema? Necesito ayuda. ¿Me podés ayudar? Entonces, cuando vos pedís ayuda, ¿a qué te exponés? A que se te filtre el techo por todos lados. Te pueden dar ayuda, pero te pueden usar, te pueden manipular, te pueden utilizar para propios fines. Entonces, eso es el motivo por el cual la ansiedad surge como una reacción carnal a la humillación. Porque la humillación produce exposición total. Ese es el símbolo, por decirlo de alguna manera, símbolo profético, por decirlo de alguna manera, del Señor, tomando su cruz, diciendo, abofeteado, castigado, escupido por todos aquellos que había sido, a los cuales había sanado. Es casi como un símbolo profético, ¿sí? La posición de humillación nos pone en esa situación, pero una cosa es el Señor que cargó por nosotros todo ese peso, y otros nosotros que estamos viviendo dentro de Él, en Él, que no tenemos condiciones, que no tenemos la sabiduría, que estamos destituidos de la gloria de Dios, y Él lo sabe. Entonces vamos a caminar con Él como Israel caminó en el desierto, como dijimos siempre, bajo la nube, hermanos, con el maná, agua y sin que nos falte nada, pero lo tengo que creer, me tengo que setear en esa posición. No es una cuestión de control mental, es una cuestión de fe, porque si fuera control mental esto tendría limitaciones en sus consecuencias, pero esto da lugar a situaciones de alcance ilimitado, a trastornos de la naturaleza que nosotros llamamos milagros, que no son explicables por un entrenamiento neurocientífico. No es solamente yo haga aseveraciones positivas, es que yo me paro en una realidad espiritual que Él declara que yo en mi pequeñez de entendimiento no entiendo, pero la tengo que creer tal como Él me la dice. ¿Se entiende? Entonces, esto es el propósito de hablar hoy de la ansiedad. Obvio, la ansiedad viene porque hay una implicación de un riesgo de exposición, de desprecio, de falta de notoriedad. A ninguno de nosotros le gusta mezclarse con la masa, a ninguno de nosotros le gusta que no llamar la atención, no ser el centro y el objeto de la atención. Siempre buscamos la atención sobre nosotros mismos. Y la humillación produce eso, una exposición a todo ese tipo de cosas. Bueno, pero estamos en Él, nos movemos en Él. Él no va a permitir, si nosotros decididamente tomamos en fe este camino, y nos lo tomamos en serio, y nos tomamos en fe todo esto, y aprendemos a caminar en estas convicciones, yo les puedo asegurar que lo que vamos a ver nos va a sorprender, nos va a volar la cabeza. Nos va a volar la cabeza, tienen que experimentarlo. Muchos de nosotros ya lo experimentamos. Y se lo podemos decir, no somos únicos, somos miles de millones, de cientos de miles de millones que durante 2000 años hemos vivido esto de creerle a Él más que a nosotros mismos, creer la percepción eterna de Él sobre nosotros que la muy limitada y muy espacio-temporalmente acotada nuestra.
Porque Él tiene toda la sabiduría, el conocimiento, la omnisciencia, la omnipresencia, todos los dones están en Él. Comparte algunos con nosotros, que somos hechos además a imágenes y semejanza en misericordia, en un montón de cosas. Pero Él tiene atributos únicos. Entonces, es raro, porque la palabra siempre nos exige a nosotros que dejemos antes de trabajar nosotros que lo dejemos trabajar a Él. La mayor cantidad de palabras sobre este tema de la ansiedad están referidas a que nosotros dejemos de hacer esfuerzos, dejemos de intentarlo por nosotros mismos. ¿Cómo es ese salmo que dice, permanecer quietos y saber que yo soy Yahweh? Permanezcan quietos y sepan que yo soy Yahweh, el Eterno. Quietud, que en realidad en original hebreo es soltarse para que me lleve la corriente, en realidad. Pero bueno, el concepto es el mismo, y es más arriesgado todavía, soltarse que el río me lleve donde tenga que llevar, porque esa es la realidad. No es que voy a estar agarrado del pastizal, eso lo debe haber escrito algún monje que hizo una traducción en el siglo XV, ¿no? Que no se quería mover del monasterio, pero en realidad es soltarme y dejar que el río me lleve a donde me quiera llevar. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento nosotros echamos la ansiedad sobre Él. Isaías tiene una palabra tremenda, 46:4 dice, hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo soportaré, yo llevaré y guardaré. Tremendo. Los hice, los llevo, los soporto y los cuido. Es una promesa, a ver, es una promesa que directamente viene de la boca de Él. Él no es hombre para mentir, Él es todo verdad, en Él no hay oscuridad. Entonces, me tengo que quedar con esto. Yo te hice, yo te llevé, yo te soporto, yo te guardo. Y creerlo firmemente. Tiene que ser un entrenamiento que tienen que empezar hoy. Isaías 64:4, ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. No hay otro Dios, dice, que hace por aquellos que esperan en Él como lo hace nuestro Dios. El que espera en Él obtiene cosas impresionantes. No es lo habitual. No es la forma con la que venimos del mundo, no es el mundo de méritos, no es el mundo de elogios al que más capacidades tiene, no pasa por ahí. Es una mecánica totalmente inversa a la mecánica del reino. Es justamente la mecánica del que se despoja en favor de alguien que tiene. Imagínese, no sé, se me ocurren 1000 ejemplos, pero entrar en un túnel fantasma donde nosotros tenemos la posibilidad de manejar el volante y agarrar por distintos caminos que nosotros querramos caminar. Y hay un sistema automático que nos lleva por la entrada y nos saca, muy seguramente. ¿En qué voy a confiar? ¿El manubrio que manejo yo o en el sistema automático que me entra y me saca después de pegarme 4 o 5 juletes? No, en el arquitecto que hizo ese sistema, en el que hizo el plano de todo ese proceso. Nosotros confiamos en él, en el que hizo el plano de todo el proceso, que tiene también capacidad para cambiarlo y con los cambios y las modificaciones también hace modificar. Es un proceso muy imbricado, es un proceso muy complicado, no es un proceso fácil de explicar, porque parece que fue un proceso que se va haciendo con la marcha. ¿Por qué? Porque hay libre albedrío. Pero resulta que el libre albedrío también está contemplado. O sea, se parece mucho, ¿saben qué? Hay un concepto en la mecánica cuántica que se maneja últimamente, hace unos 100 años, con los descubrimientos de la mecánica cuántica, que plantea que todos los caminos que nosotros podemos armar tienen que ver con las elecciones que nosotros tomamos. O sea, que yo puedo, por ejemplo, en este momento salir y pegarle a Arcadio un bife y salir corriendo, desnudarme y salir corriendo por la calle, y eso va a tener un resultado distinto que si yo termino todo el culto cantando una alabanza, saludo a todo el mundo y nos vamos para casa. O sea, voy a abrir 2 líneas de destino totalmente distintas. Pero todas esas líneas de destino tienen ramificaciones que están contempladas también por Él y se imbrican todas de una manera extraordinaria por su plan y su propósito para llevarme a la meta y al propósito que Él se puso conmigo en mente antes de la fundación del mundo, dice el libro de Efesios. Así que es un proceso enorme, es un proceso complejísimo en el cual nosotros no podemos ni intervenir, hermanos, porque nosotros quisiéramos intervenir. Yo que más quisiera que agarrar a Andrea, sacudirlo así y decirle, nena, despertate y vení a la iglesia.
pero no puedo. Porque sé que está en manos del Señor, sé que ya la pusimos en oración, sé que ya se le habló, que todo eso va a funcionar, va a andar solo. Mientras nosotros nos acordemos, mientras nosotros sigamos orando por ella, mientras nosotros sigamos haciendo lo correcto en relación a ella, dándole buen testimonio, estar presente en su vida cuando nos necesite, siempre sin reclamos, siempre de la manera más humilde, sirviendo y sirviendo, todo va a andar bien. Mientras nosotros manifestemos aquellas cosas que Él nos recomienda para alcanzar más rápidamente la meta, vamos a optimizar fuerza. Yo les recomiendo que este tema de creer y confiar prácticamente lo pongan como ejercicio en una de las ansiedades que en este momento ustedes los esté conmoviendo. Hay un punto de ansiedad, puede no ser el más importante de todos, pero que les conviene a ustedes hacer esta prueba. Hagan esta prueba. Dejen de manipular en un área por sus propias fuerzas, dejen de encontrar soluciones por sus propias fuerzas y entréguenlo voluntariamente y expresamente al Señor. Señor, este tema es inmanejable para mí. De acá en más, echo la carga sobre vos porque tu palabra me dice que me vas a sostener y que me vas a cuidar. Y el libro de Isaías dice, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. Así que yo quiero hacer el experimento hoy, en esta área. No manipulo más, no me muevo más, no tomo una decisión por mí mismo. Que las cosas empiecen a, si vos sos el eterno, sos el poderoso, empezar que las cosas empiecen a funcionar y a moverse en mi camino de la forma en que tienen que ocurrir. Y Dios puede llegar a hacer cosas extraordinarias, milagros tremendos para fortalecer la fe de algunos que están buscando y que necesitan en este momento por su propia supervivencia crecer en fe y nacer en fe. Así que vamos a orar por eso, y que ustedes tengan ese denuedo, que tengan ese valor de decir, bueno, lo que entendí me pareció lógico, me pareció entendible, obvio, ¿quién no va a entender esto? Lo que es difícil de entender es ese concepto de que nosotros entramos en una trama de relacionamiento y en una imbricación espiritual profunda, de que no es desasible por nosotros mismos. Esto no es una bufanda que yo puedo agarrar en un punto y destejer mi relación por Dios. Ni el pecado, ni el apartarme de Dios, ni nada de lo que yo vaya a hacer puede deshacer una relación que Él formó, Él buscó, Él preparó, Él creó, Él sigue bancando y va a llevar un buen final. Es imposible, es una locura pensar que nuestras acciones pueden deshacer eso. Bueno, yo camino en esa confianza. Las personas que creen que yo puedo hacer algo para perder mi salvación, que sigan pensando lo que quieran, me importa nada. A mí este pensamiento en el Señor me ayudó y me sigue levantando y me sigue promoviendo a cosas cada vez más amplias. Porque ¿qué clase de evangelio puedo predicar yo si estoy diciendo que lo que el Señor me dio es condicional a acciones de alguien tan desubicado y tan caído de la gloria de Dios como yo? ¿Él va a poner eso en mí? De ninguna manera. Él lo está, acá lo dice bien clarito, yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Echemos esa ansiedad, un área. Ahora vamos a orar, que ustedes pongan eso en su mente en este momento. Pongan ese lugar en que, o dejen la mente en blanco y que venga a ustedes esa preocupación que ustedes están ahí queriendo sostener, y que le llevo, y que le hago, y que la llamo, y que la banco, y que le doy plata, y que no, suelta. Ya está, hecho mi carga, Señor, vos sos mejor sostén para esta persona y para mí en esta situación. Que marche con el Señor. ¿Sí? Vamos a orar por eso. Cierren sus ojos, vamos a tomarnos ese ratito. Esto es muy serio porque no hay una manera eminente, ni una manera perfecta, ni una manera adecuada que nosotros podamos hacer esto. Cada persona a lo largo y ancho del planeta lo hace como sabe, como puede, en el nivel espiritual en que se encuentra, en el círculo de fe que se encuentra, pero sabemos que nosotros estamos acá hoy con algún propósito, que Él nos trajo a este lugar con algún propósito. Así que no voy a buscar demasiado las palabras, como no las busqué en la predica, aparte de la guía de Lucha en Paz, porque era 100 porque quería llegar
transformación, que es conforme a tus propósitos, que es conforme a tus principios, que es conforme a la ruta que está predeterminada para nosotros. Dentro de esa ruta tenemos muchas opciones, tenemos libre albedrío, tenemos un montón de puertas por delante, pero sabemos que detrás de cada puerta se vuelven a abrir opciones, algunas, una que es óptima, otras que son mejores, algunas que no conviene ni asomarse. Pero sabemos que el que diseñó el mapa lo preparó para los humildes, lo preparó para los sencillos, lo preparó para los pobres de espíritu, lo preparó para los confiados. El Señor dijo en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino y verán el rostro de nuestro Señor. Aquellos que reconocen su pobreza de espíritu, su debilidad, su necesidad, son los que son más fácilmente impulsados, más fácilmente transportados en la mano del Eterno a los sitios, uno tras otro, a los lugares de refugio, a los lugares de exaltación, a los valles de desolación por los cuales transitoriamente tenemos que pasar para que algo nuevo se formule en nosotros. Señor, no tenemos la capacidad como para poder evaluar al 100% con sabiduría y con precisión cada uno de los momentos espirituales que estamos viviendo, pero sí te pedimos que nuestra confianza y nuestra fe aumenten y que podamos en esta semana hacer este trabajo que dijimos sobre la ansiedad. En primer lugar, indagar en la oración y con el Espíritu cuáles fueron esos sitios donde nos vimos expuestos, donde nos vimos en riesgo, donde nos sentimos despreciados, donde sentimos la falta de notoriedad, la falta de persona, la ausencia de un lugar para nosotros en este mundo. ¿Cuál fue el sitio donde el suelo tembló debajo nuestro y sentimos que el decir lo siento, el decir te necesito, el pedir ayuda fueron un peligro para nosotros, al cual no queremos volver a exponernos? ¿Cuáles fueron las situaciones traumáticas donde nos vimos en el aire, no tuvimos respaldo, creíamos que estábamos lanzándonos al vacío sin red, que nos fuimos lanzados y propulsados? Trae a nuestro recuerdo, trae a nuestra mente esos lugares en los cuales el miedo y la ansiedad se afincaron, esos lugares que están obrando como los nichos de falta de confianza en nuestra vida, y es necesario hacer este cambio, porque es necesario que podamos alcanzar la plenitud de la potencia de aquellos que se entregan absolutamente en confianza, no a sus propios planes, sino a los juicios, a los estamentos, a los estatutos, a las direcciones, a las indicaciones de amor que da una mente maestra, la mente del gran arquitecto de este universo y de nuestras vidas. Que podamos tener el valor también para tomar una de esas ansiedades y experimentar lo mismo que se experimenta en el entrenamiento cuando se anda en bicicleta. Señor, lo probamos, echamos las cargas sobre vos. De última, quizás vamos a fracasar, quizás a último momento querramos meter vaso en nosotros y volvamos a caer en angustia y en ansiedad, pero una vez nomás nos volvamos a levantar y volvamos a poner confianza en esa área hasta que finalmente veamos la buena voluntad agradable, perfecta de nuestro Señor sobre aquello que pensábamos que era una zona totalmente perdida, alejada de la mano de Dios, desértica, desahuciada, llena de dictámenes, llena de maldiciones humanas, llena de diagnósticos, llena de opiniones. La ponemos en tus manos porque sabemos que hay un corazón y una mente que en el Salmo se expresan diciendo: como el ojo del siervo mira a la mano de su Señor y los ojos de la sierva miran la mano de su Señor, así nosotros miramos la mano de nuestro Señor, de nuestro don y ayuda, esperando el tiempo de su buena misericordia. Señor, esa expectativa, esa exposición necesaria delante tuya, la hacemos en este lugar, en la comunión de los hermanos, en el sitio donde tu Espíritu Santo se
miletes de personas, algunas que nos aman equivocadamente y otras que no nos aman, podamos sentir esta misma seguridad de que en vos nos movemos, en vos vivimos y a través tuyo experimentamos todas las cosas. Señor, bendecimos a tu pueblo en este día y el buen deseo del apóstol Pedro para todos los creyentes en Galacia en el final de la carta, de su primera carta a los Gálatas, lo queremos proclamar como una adoración en este tiempo junto con todos los hermanos que lo conozcan. No es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, pues perfecciones y afirme, fortalezca y establezca, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, los perfecciones y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendice a tus hijos. El regreso a sus hogares, y tal como pasó con Josué, que esto que llevan ellos sobre sí se extienda, se derrame, se vuelque, tome control de aquellos lugares donde ellos pongan la planta de tus pies. Bendecimos cada familia aquí representada, bendecimos cada hogar, cada pensamiento, cada buena intención centrada en tu voz, aquellos que vinieron con expectativas, Señor, que se vayan saciados, aunque ahora no lo vean, pero que experimenten a lo largo de los días el resultado de haber creído cuando vos hablaste. Yo sé que así va a ser. Pasó en mi vida, pasó en la de millones de cristianos en 2000 años y seguirá pasando hasta que vuelvas. Te damos las gracias por esto, en el nombre de nuestro amado Señor Yahshua. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Si no soy. En el seminario, o sea, no sé si terminamos y sacaban los colados, sacaban la música y se